Continuamos con el tratamiento, en primera instancia oxigenoterapia. Entonces, las recomendaciones que tiene la guía europea es la monitorización continua de la saturación de oxígeno, la determinación de pH sanguíneo y presión parcial de dióxido de carbono y también lactato en sangre venosa en aquellos pacientes que tienen antecedentes de enfermedades pulmonares crónicas como EPOC o con datos de edema agudo pulmonar. En pacientes con choque cardiogénico, como les había comentado, el manejo es en una unidad coronaria con la determinación de sangre arterial, ya sea por gasometría o por una línea arterial. El tratamiento se recomienda con oxígeno suplementario en aquellos pacientes que mantienen saturaciones por debajo de 90 o presiones parciales de oxígeno abajo de 60 milímetros de mercurio para corregir únicamente la hipoxemia. Entonces, en pacientes que no tenemos estos datos, pues tampoco de primera instancia se indica el oxígeno suplementario. Se considera la ventilación no invasiva con presión positiva, ya sea en la modalidad CPAP o BiPAP, para pacientes que tienen trastornos ya respiratorios, los que habíamos comentado, frecuencias cardíacas altas, que están con hipoxemia, para disminuir o corregir este déficit respiratorio y bajar la tasa de intubación endotraqueal que vamos a comentar más adelante. Esta se debe utilizar con bastante precaución, ya que en los pacientes genera hipotensión. Entonces, en aquellos pacientes en los que nosotros recibimos ya hipotensos o hipoperfundidos, como habíamos comentado en la clasificación previa, pues se debe manejar con más precaución. La intubación se recomienda en pacientes que tengan ya datos de insuficiencia respiratoria refractaria, que persistan con la hipoxemia y con la hipercapnia mayor de 50, a pesar de pues del soporte que nosotros les estamos brindando. Entonces, generalmente no se utilizan pacientes con EPOC. Habíamos comentado el hecho de generar hiperoxigenación aumenta el desajuste que ellos tienen en la ventilación-perfusión, perpetuando aún más la hipercapnia que tienen. La ventilación no invasiva en primera instancia va a mejorar la ventilación minuto. Cuando un paciente cursa con datos de congestión pulmonar, aumentan los cortocircuitos que existen a nivel intrapulmonar, causando hipercapnia. Por lo tanto, el hecho de que nosotros lo intubemos y quienes hicimos confiados al 100% no está contraindicado. En aquellos pacientes que nosotros vamos a intubar, pues también tener precaución con los efectos de los sedantes o con los anestésicos, sobre todo la hipotensión en aquellos pacientes que ya tienen datos de choque cardiogénico. Entonces, incluso en aquellos pacientes que ya cursan hipóxicos o con disminución del gasto cardíaco, pues se deben utilizar con precaución. Vamos a hablar en primera instancia de la ventilación mecánica no invasiva. Esta tiene por objetivo aplicar presión positiva durante el ciclo respiratorio y este va a disminuir a mediano y corto plazo la necesidad de intubación. Entonces tenemos dos modalidades principales: CPAP, que es la que más utilizamos en el hospital, que es una presión positiva continua, y el BiPAP, que la diferencia es que se programa con dos niveles de presión positiva en la fase inspiratoria y expiratoria. Aquí vemos los principales efectos que va a tener la presión positiva a nivel cardiopulmonar. Entonces, a nivel cardiovascular vemos que disminuye el retorno venoso y esto permite disminuir las precargas tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Al aumentar las resistencias vasculares, aumenta la poscarga del corazón derecho y del ventrículo derecho y va a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo. Esto nos va a permitir disminuir el estrés de la pared ventricular, sobre todo en pacientes con datos de isquemia en agudo. Como les había comentado, va a disminuir la presión, la tensión arterial y por lo tanto como el esfuerzo cardíaco, pero por eso tenemos que tener cierto cuidado con nuestros pacientes hipotensos. A nivel respiratorio, esta presión positiva nos va a permitir reclutar al mayor número de alvéolos que se encuentran colapsados y esto nos va a aumentar la capacidad residual. El hecho de que estos alvéolos se mantengan abiertos durante todo el ciclo respiratorio pues va a mejorar el intercambio gaseoso que se presenta, mejorando los datos de edema. Obviamente va a quitarle al paciente el estrés de la ventilación en dado caso que se encuentre con dificultad y va a mejorar la oxigenación y la perfusión tisular. Tenemos varias contraindicaciones para el uso de presión positiva. Entre las absolutas se encuentra un paciente en estatus postparo que presente anormalidades anatómicas
y la imposibilidad de mantener una adecuada vía aérea, que esté muy agitado, que no coopere al uso de la mascarilla. Las relativas es la poca tolerancia, hipotensión, como habíamos comentado, únicamente con reserva, hemorragia gastrointestinal o vómito, que tenga mal manejo de secreciones o falla ventricular derecha, también por los efectos que tiene a nivel de corazón derecho. Ahora, hasta el 90% de los pacientes que ingresan con datos de insuficiencia cardíaca aguda presentan disnea. Menos del 50% cursan como tal con una falla respiratoria aguda, por lo tanto, es importante hacer esta diferenciación en los pacientes para saber con qué manejo se van a beneficiar ellos. Vamos a abordar aquí un poco el edema agudo pulmonar, lo vamos a ver más adelante. Aumenta la presión hidrostática a nivel capilar y esto impide que se lleve a cabo un adecuado intercambio gaseoso y va a empeorar o perpetuar este cuadro clínico que presenta el paciente. Ahora, para hacer el diagnóstico de este edema agudo pulmonar como complicación de la falla cardíaca o como evolución de la falla cardíaca, tenemos que tener varios criterios. En cuanto a los criterios clínicos, pues la falla respiratoria, que nos integre el síndrome en la exploración física, ortopnea y datos de falla respiratoria. Para hacer la confirmación debe tener al menos dos de los siguientes puntos, que es los datos de congestión a nivel de la radiografía. Habíamos comentado que es la principal función de la radiografía de tórax en estos pacientes, o en la tomografía, que al realizar el ultrasonido pulmonar tengamos la presencia de múltiples líneas B. Si es un paciente al que vamos a invadir por datos de choque y demás, y al realizar la cateterización del corazón derecho se encuentra aumentada la presión capilar pulmonar. Datos claros de hipertensión pulmonar a nivel del ecocardiograma y la elevación persistente y muy marcada de los péptidos natriuréticos. Entonces, una vez que nuestro paciente cumple estos criterios, podemos hablar que se trata de un edema pulmonar cardiogénico y pues el manejo va a ser distinto. Ahora, en cuanto a la diferencia de los pacientes que se manejan con ventilación mecánica no invasiva de primera instancia en edema agudo pulmonar y aquellos que se manejan únicamente con terapia con oxígeno suplementario, está este estudio multicéntrico aleatorizado que se publicó en el New England en el 2008. Es un estudio prospectivo, abierto y aleatorizado. Se incluyeron más de 1.600 pacientes con edema pulmonar de origen cardiogénico y se trataron de la siguiente manera: 367 con oxigenoterapia estándar, 346 con CPAP de inicio y 356 con BiPAP. El desenlace primario que los investigadores querían determinar era si existía alguna diferencia en cuanto a mortalidad. Realmente no hubo diferencia ni en cuanto a la mortalidad ni a la tasa de intubación que requerían estos pacientes a mediano o corto plazo. Sin embargo, sí se encontró en el análisis y como un desenlace secundario que había mejoría clínica y metabólica, así como gasométrica en aquellos pacientes en los que desde la primera hora se les hizo ventilación mecánica no invasiva. Entonces, realmente no es algo que esté contraindicado, mejora el paciente a nivel metabólico, únicamente con las precauciones que habíamos comentado de la hipotensión, pero realmente no hay una diferencia en cuanto a mortalidad ni necesidad de intubación. Ahora vamos al tratamiento farmacológico. De primera instancia tenemos los diuréticos. Los diuréticos de ASA se recomiendan en todo paciente con datos de falla cardíaca y que tenga pues sobrecarga. Nos va a servir para aliviar los síntomas más molestos que tiene el paciente. Tenemos que estar monitorizando pues diuresis en estos pacientes, función renal y electrolitos, ya que vamos a estar usando este tipo de fármacos. En aquellos pacientes que ya tenían un tratamiento previo por cardiopatía isquémica crónica, además con diuréticos, la dosis inicial recomendada es la que ya tomaba el paciente, irla titulando y ajustando de acuerdo a la evolución. En aquellos pacientes que no utilizaban diuréticos de manera previa, la dosis inicial recomendada es de 20 a 40 miligramos de furosemida o el equivalente. Para ir titulando nuevamente de acuerdo a la respuesta del paciente. La administración en bolos o infusión continua realmente no tiene una diferencia en cuanto al desenlace que tienen los pacientes, ni a la respuesta que tiene la sintomatología. Lo que sí se recomienda en las guías es que independientemente del tipo que nosotros vayamos a utilizar, ya sea administración en bolos o en infusión continua, tenemos que ir titulando las dosis de acuerdo a los laboratorios, al peso del paciente y a la evolución clínica.
En aquellos pacientes que tengan resistencia al tratamiento de primera línea con los diuréticos de ACE, se puede utilizar el doble bloqueo de la nefrona con una tiazida o con espironolactona. En cuanto a los vasodilatadores, también se utilizan para el alivio de algunos síntomas únicamente en aquellos pacientes que cursan sin hipotensión sintomática y que mantienen presiones arteriales sistólicas mayores de 90 milímetros de mercurio. Son aquellos pacientes que habíamos comentado que cursaban con hipertensión de tipo vascular o tipo cardíaco para mejorar los síntomas y reducir esta congestión. En cuanto a los agentes inotrópicos, dobutamina, dopamina, levosimendan e inhibidores de fosfodiesterasa 3, la infusión a corto plazo de estos inotrópicos es en pacientes con hipotensión o con signos o síntomas de hipoperfusión, a pesar de que tengan un adecuado llenado capilar. Esto pues con la finalidad de mantener un adecuado funcionamiento de órganos vitales. Se comenta en el caso de los pacientes que ya utilizaban betabloqueo de manera previa y que nosotros creemos que la hipotensión y la hipoperfusión son secundarios al uso excesivo de esto, se puede utilizar levosimendan en infusión o un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Y en cuanto al uso de vasopresores, se puede considerar la administración de estos, de preferencia la noradrenalina, para pacientes que cursan con choque cardiogénico. Una vez que el paciente ya tiene la necesidad de apoyo vasopresor e inotrópico, pues obviamente tenemos que tener una monitorización más estrecha de la tensión arterial, un trazo electrocardiográfico continuo mediante el monitor, eh, ya que estos pueden desencadenar a corto plazo arritmias e hipotensión, dependiendo de la evolución que tenga nuestro paciente. Cuando nosotros vamos a empezar el tratamiento en un paciente con choque cardiogénico, se recomienda iniciar primero el vasopresor, ya sea de preferencia con la noradrenalina, para mejorar las cifras tensionales de nuestro paciente y que al agregar el tratamiento inotrópico, pues no se perpetúe la hipotensión. Entonces iniciamos primero la noradrenalina, una vez que llevamos a nuestro paciente una TEA estable o perfusoria, iniciamos el apoyo con inotrópico para el choque cardiogénico. En cuanto a otros tratamientos, está la profilaxis de tromboembolias con heparinas de bajo peso molecular, y otros fármacos que tenemos son pacientes que cursan con arritmias de manera aguda, fibrilación auricular, se puede utilizar digoxina, en aquellos pacientes que ya tenían manejo previo con beta bloqueador, no suspenderlo, y amiodarona en algunos casos. En aquellos pacientes que cursan con mucha ansiedad, con disnea, que están muy inquietos, podemos utilizar algunos tipos de sedantes, sin embargo, pues igual con la monitorización de la tensión arterial. Entonces, regresando un poco a la fase inicial del tratamiento farmacológico, están los diuréticos. Esta va a ser nuestra piedra angular del tratamiento en pacientes con congestión, que habíamos dicho, pues es la mayoría de nuestros pacientes con falla cardíaca aguda. Son los diuréticos de ASA los que se utilizan de primera línea, aumentan la secreción renal de agua y de sodio y favorecen la vasodilatación. Como les había comentado, en aquellos pacientes en los que tenemos una pobre respuesta, se puede utilizar el doble bloqueo con la administración de tiazidas. Estos también se consideran que se deben de utilizar a las dosis menores necesarias para mantener al paciente en control de síntomas, y como les había dicho, en pacientes que ya no son naïves al tratamiento con diuréticos de ASA, mínimo se debe iniciar con la dosis que ya utilizaban de manera previa. Este es un estudio en el que se compara la administración de diurético de ASA, ya sea en bolo o en infusión continua. Realmente ellos no encontraron diferencia en cuanto a la mejoría de los síntomas ni al desenlace de los pacientes, por lo que cualquiera de las dos medidas pues se considera válida para el manejo de estos pacientes. En cuanto a los vasodilatadores, su función principal es optimizar la precarga y liberar el esfuerzo de la poscarga al miocardio. Son útiles en pacientes que cursan con tendencia a la hipertensión y en aquellos pacientes con valvulopatías graves como estenosis mitral o aórtica significativas no se recomiendan por los efectos deleterios que pueden tener a mediano plazo. De los que más se usan pues son los nitratos. Los efectos secundarios principales se ven asociados a hipotensión, hipotensión, cefalea e incluso algunos datos de toxicidad.
la mayoría de ellos hacen taquifilaxia.